Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Con Noches, todo. buenas noches, señores. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señores. Buenas Damos noches, unos doctor. minutitos para que, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas señores. noches, doctor. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Listos, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Creo que levantó la manito la institución. No sé si desea hablar. Le doy la palabra, le voy a quitar el mute, ¿ya? Ya está desbloqueado, no sé si pueden hablar. Y ahí ustedes me dicen. Hasta eso también arregla los cuartos también. ¿Ya está desbloqueado? Hasta eso ya arregla los cuartos. A ver si Mauricio me arregla. Sí, por no, se me ha puesto. Bueno, listos. A ver, bienvenidos estudiantes, a todos y a todas, a la clase de literatura, ¿no? De lenguaje, perdón, de lenguaje y comunicación, ¿sí? Bienvenidos a todos y a todas, ¿no? El día de hoy, ¿sí? Vamos a retomar el tema del lenguaje y los tipos de lenguaje. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre situaciones de acentuaciones y demás? Que nos ayuda a desenvolvernos de una mejor manera, ¿sí? ¿Correcto? Para un desenvolvimiento general dentro de una comunicación. Vimos, no sé si recuerdan sobre las situaciones del diálogo, sobre la comunicación de la prensa, cómo ellos manejaban los estereotipos, cómo ellos manejaban una publicidad, cómo ellos manejaban se podría decir, una psicología publicitaria para que nosotros podamos tal vez comprar una hamburguesa, una
no sé, un pollo KFC, lo que sea, ¿no? Porque parte de la comunicación es cómo llega al oyente, ¿sí? Entonces son partes de la comunicación. También parte de la comunicación comienza a partir desde el punto de vista de la argumentación acorde a los signos, acorde a la forma de expresión, ¿sí? A los colores. Ya los que tengan negocios, por ejemplo, si ustedes no sé, se ponen a vender salchipapas en un localcito, ¿no es cierto? Y en el localcito no ponen un rótulo, no van a saber que ahí venden salchipapas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un rótulo, ¿ya? Y eso es una parte de la comunicación, para que nosotros podamos generar mediante un significado visual, un significado colorido, ¿sí? Audiovisual, visual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? También hablamos sobre las situaciones de la publicidad, la propaganda, la diferencia, ¿no? Que se da entre la publicidad y la propaganda, los medios de comunicación, los medios de comunicación que utilizan el estereotipo y el prejuzgamiento. ¿Qué eran los estereotipos? ¿Recuerdan lo que les hablaba sobre los estereotipos? Los estereotipos parten desde las situaciones de fomentar, por ejemplo, la delgadez, ¿sí? La delgadez, un estereotipo tal vez de rubia, un estereotipo del hombre muy fuerte, el hombre musculoso, ¿sí? Son estereotipos que se van generando dentro de una comunicación. No significa que esté mal, pero esto genera una visualización social colectiva que la persona tal vez quiera ser como ellos. Esta afectación siempre nace más en los jóvenes. Los jóvenes que, bueno, todos fuimos jóvenes, bueno, las personas que estén de los 80, yo soy de los 80, más o menos en esa época, ¿verdad? Los estereotipos, por ejemplo, de mujeres, no sé si recuerdan, eran los pantalones descaderados, ¿sí? ¿Por qué? Porque visualizaba este tipo de circunstancias de que la delgadez, las mujeres eran muy, muy delgadas, ¿sí? Más o menos pasado los años 60, 70, de las mujeres como Marilyn Monroe, de esa época, ¿no es cierto? Las mujeres eran un poquito más rellenitas, más caderonas, porque era en esa época como que eso era el auge, ¿verdad? Entonces, estos son los estereotipos. Ahora las mujeres son bastante delgadas, mucho más delgadas de los años 80, por ejemplo, los 80, 90, muchos más delgadas, pero delgadas de brazos y todo, pero voluptuosas en su parte, se podría decir, frente y detrás. Entonces, todos estos estereotipos se van manejando acorde a los tiempos, ¿sí? Acorde a los tiempos. Los hombres, por ejemplo, vemos otro tipo de vestimenta, otro tipo de argumentación física, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son radicalmente los estereotipos, las circunstancias de prejuzgar también a las personas, a la belleza física, los roles que tienen que ver las situaciones de, de la publicidad, los roles que también viven el Estado, por ejemplo. El Estado tiene que velar los roles que enmarcan un cierto tipo de circunstancias de comportamiento social. Porque si la comunicación, por ejemplo, si te dicen, como ahora está pasando, ¿no? Tú pones la prensa, ¿no es cierto? Tú pones la prensa y ves muerte a 5 personas disparadas por sicariato. Pones en el canal X, muerte en tal cosa, de tal cosa. Es un miedo de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza a generar una comunicación agresiva de inseguridad, ¿sí? El Estado como tal, y el Estado somos todos, ¿no? El Estado como tal comienza a generar una inseguridad y comienza a generar unas situaciones ¿y ahora qué hacemos? O sea, no podemos salir a la esquina porque nos van a matar. ¿Y por parte de quién se da esa información? Por parte de la comunicación, ¿sí? Por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación te hacen visualizar una circunstancia que lo que está pasando en ese momento en tu realidad del país. Como nosotros, por ejemplo, sabemos de la comunicación de Rusia. Me levanta la manita.
¿Cómo nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando en Rusia? Carlos Litardo, por favor, ya le desbloqueé su micrófono. Buenas noches, doctor. Por los medios de comunicación sabemos que Rusia quiere invadir Ucrania y Correcto. Ucrania se está defendiendo. Ya. Pero eso es lo que sabemos por medio de la comunicación, pero en realidad el trasfondo no sabemos. Correcto, muy bien, Carlitos, ¿cierto? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, nosotros, como dice Carlitos, yo cojo y digo, mediante una comunicación que nos dice una tercera persona que no vive en Rusia, ¿no es cierto? O sea, es como que coja y venga, no sé, ¿no? Una persona de un canal X, no sé, me invento, de Francia, ¿ya? Y diga, en Ecuador se vive una paz interna de seguridad impresionante, ¿no es cierto? Entonces, chuta, uno dice, pero a ver, en Ecuador tú vas a una esquina y te roban, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿de qué historia estás hablando? Entonces, tal vez que para Francia, Ecuador es un país hermoso. Entonces, dan una expectativa internacional de que el país es un país súper seguro. Entonces, miren la comunicación, cómo puede ser tergiversada o puede ser modificada acorde tal vez a situaciones tal vez de poderes. La comunicación, no nos olvidemos, quién mató a, a Eloy Alfaro. ¿Alguien que me diga quién mató a Eloy Alfaro? ¿Quién le mató a Eloy Alfaro? El mismo pueblo. Correcto, ¿cierto? El mismo pueblo. Pero, ¿por qué mató el mismo pueblo Eloy Alfaro? Unos están a favor y otros en contra. Pero en sí, o sea, la manipulación de información les dieron a que les llevaran al asesinato de Eloy Alfaro. Correcto, muy bien, Carlitos, muy bien, gracias por tu participación. Luis Enrique, me levantó la manito. Coménteme. Claro, nos manipularon los medios de comunicación. Eso fue uno de los factores más drásticos para que a uno le engañen, ¿no? Y pudiéramos derrotar al presidente Eloy Alfaro en aquellos entonces. Correcto, muy bien, Luis Enrique, qué bien, gracias por Carlitos y Luis Enrique. Justamente por eso fue, ¿no es cierto? Por la situación de que lamentablemente uno de los periódicos que el día de hoy se nombró en quiebra, El Comercio, fue el precursor en esa época, levantar a la muchedumbre, ¿sí? A la muchedumbre y arrastrar a Eloy Alfaro. ¿Sí? No nos olvidemos quien arrastró a Eloy Alfaro fue la aristocracia quiteña de esa época. Porque mediante El Comercio, no nos olvidemos que no había la radio escucha, pero todos no tenían eso porque antes era un lujo tener una radio, pero sí se manejaba por la prensa escrita, ¿sí? Y por la prensa escrita, se comenzó a generar este tipo de circunstancias que hacía que lamentablemente se den este tipo de comunicaciones tal vez hasta falsas, ¿no? No nos olvidemos también que pasó algo fundamental también que, bueno, en algunas historias todavía se sigue contando, cuando una radio conocida estableció de que nos atacaban los marcianos, ¿sí? No sé, no me recuerdo en qué fecha, si alguien me hace un recorderis, eh, la fecha que fue esto de esta radio que comenzó a decir y parecía real, ¿no? O sea, lo hicieron con sonidos, la gente gritaba, situaciones muy, muy, muy chistosas, pero en esa época bastante complejas. Todos pensaron que en verdad estaban invadiendo los ovnis, los marcianos acá en el Ecuador y principalmente en Quito. Entonces la gente salió con palos, con piedras, pero a atacarles a los marcianos con palos y piedras. Y después la radio al final dijo, no, es una historia, es todo falso. O sea, llegaron al punto de quemar la radio, ¿no? Entonces, miren lo que puede suceder un medio de comunicación. Miren lo que puede llegar a generar un medio de comunicación. Y eso es parte de.
nuestra comunicación, como vemos ahora, mediante la publicidad, la propaganda, los medios en generales tecnológicos de información. Por ejemplo, no sé si han escuchado lo que pasó con estas personas en el submarino, que fueron a ver esto del Titanic y terminaron perdiéndose y ahorita se los nombró, bueno, parece que ya están muertos porque tenían una determinada, el oxígeno duraba un determinado tiempo, pero uno se entera más rápido por la red social que por la tele. O sea, ahora antes nosotros en la tele, ustedes sabían que, por ejemplo, yo me acuerdo que en nuestra época, cuando yo era estudiante, había paro, no sé, me invento, de transportistas, uno tenía que esperar que salga en el Canal 4 los colegios que no tenían clases. Salía un listado y uno decía, tal colegio no tiene clases, tal colegio, tal, y uno, ojalá que esté el mío, ojalá que esté el mío. Ahora uno en la red social, ¿no es cierto? Sale directo, o sea, ¿saben qué? Antes que hasta se pronuncie el ministro o quien sea, el presidente mismo de la República, y en las redes sociales te sale la información, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones que se dan por estos medios de comunicación, porque ahora ya tenemos todo a la mano, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de situaciones que se van dando en el transcurso del tiempo nos puede generar una determinación, ¿sí? Una determinación en las cuales nosotros podemos generar esta comunicación asertiva, no dejarnos de influenciar por los estereotipos, por el tema de los prejuicios, porque tampoco podemos coger y decir, tal vez en una propaganda dice, no apoyes tal vez a las mujeres y nosotros ya, sí, nos transformamos en machistas, o tal vez las personas de razas negras no pueden ir a estudiar. Nos transformamos en un prejuzgamiento, ¿no es cierto? Los indígenas son, como dicen, cuando hay paro, dicen, los indígenas vienen a destruir Quito. O sea, todo ese tipo de situaciones genera un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, tal vez, esta información, uno dice una mentira y comienza a recordar la mentira. Y al final termina siendo un teléfono dañado, ¿sí? Entonces, para que no termine siendo un teléfono dañado, para que no termine tal vez dañando este tipo de circunstancias, como vuelvo y repito, como un teléfono dañado, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya tenemos la tecnología en la mano, ¿no es cierto? Ya tenemos situaciones que nos puede generar este conocimiento informativo. Entonces, ya sería de locos, ¿no es cierto? Nosotros seguir creyendo tal vez en algunas situaciones de mentira, ¿sí? Y esas situaciones de mentira lo único que nos va a hacer es seguir creyendo en situaciones que no existen. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Investigar. Tenemos ahora la tecnología para investigar las formas de comunicación. Si la comunicación es veraz, si la comunicación es adecuada, si la comunicación sí está acorde a la verdad, si la comunicación en verdad es real o es una mentira, si la comunicación es un estereotipo, si la comunicación es real. Es como, por ejemplo, nosotros, la chismosa del barrio o el chismoso del barrio, ¿cierto? El chismoso del barrio le ve a, no sé, voy a coger un nombre, al señor Carlitos. Sí, le vieron al señor Carlitos, ¿qué pasó? Se ha comprado un carro, y ese carro dicen que es de lavado de dinero, ¿no es cierto? Entonces, chuta, uno dice, pero en serio, sí, chuta. Y si le viste, se ha puesto hasta pelo, ¿cierto? Chuta, entonces todo el mundo dice, Dios mío, ¿cómo se va a poner pelo el Carlitos? ¿Es por qué? Porque genera un chisme, y así es la comunicación, ¿no? La comunicación de hoy en día dicen, chuta, adivina, Clara Chía ha sido hombre. Entonces Piqué es homosexual. O sea, chuta, o sea, no sabemos todavía qué es lo que ocurre, pero ya los medios de comunicación, en este caso tecnológicos como las redes sociales, ya se inventaron una cosa, pero impresionantemente grande. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita lo de Messi, ¿ya? Bueno, a mí me gusta bastante el fútbol, por eso les pongo ejemplos del fútbol. Lo de Messi, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera los directivos de Miami Fútbol Club sabía
que Messi iba a ir a jugar con ellos, pero ya en las redes sociales dijeron ya por poco que ya iba de socio, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque a veces una información se vuelve muy, tal vez, extremista, ¿no? Ese extremismo de coger nosotros y decir, bueno, esto es la verdad, ¿sí? Esto es la verdad y esta es la verdad con mayúsculas, ¿correcto? Vamos al siguiente tema, ¿no? Vamos a poner textos sobre los estereotipos. Textos sobre los estereotipos. Textos sobre los estereotipos. Ponemos lo siguiente. Como habíamos visto, como habíamos visto, perdón, mil disculpas, se me quemaba el arroz, te pude apagar rápido. No, mentira, no, se me descargaba la batería de la computadora. A ver, como habíamos visto, los estereotipos son un conjunto de ideas, actitudes, y creencias preestablecidas, punto seguido. En muchas ocasiones, los estereotipos hacen que tengamos una visión distorsionada de las personas. Punto seguido. Es muy importante atender, que los estereotipos son aprendidos
son aprendidos es decir, son productos, es decir, son productos de la socialización. 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 Punto seguido. Si el medio acepta una idea, estamos propensos a aceptarla sin razonar. Estamos propensos a aceptarla sin razonar. Estamos propensos a aceptarla sin razonar. Voy a hacerles ver punto final, ¿no? Les voy a hacer ver un video, por favor. ¿Sí? Para que veamos los estereotipos, cómo se van generando, ¿ya? Quiero que presten bastante atención sobre esta situación. A ver. Publicidad. Bueno, en la actividad 2 analizamos las imágenes publicitarias y vimos cómo en ellas se destacan diferentes elementos como la figura, el texto y los colores, que ayudan a entender lo que se quiere destacar en ella para llegar a su objetivo, vender su producto. Ahora vamos a ver cómo en ellas muchas veces puede identificarse la reproducción de estereotipos. Pero, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Están relacionadas con la cultura y creencias de la sociedad en la que vivimos, pero muchas veces contienen una connotación negativa al estar asociadas a la difusión de prejuicios sobre las personas o sus roles en la sociedad. Los estereotipos están presentes en todos los ámbitos, en el cine, como las películas, las series, en la publicidad, en la música, en las artes plásticas, en los medios de comunicación, como programas informativos, entre otros. Los medios de comunicación y las publicidades extienden y multiplican los estereotipos. Estereotipos en publicidades. Esta publicidad nos muestra estereotipos asociados al género, mostrando que los autos son juguete para los nenes y los juegos de cocina están destinados para las niñas. ¡Mamá, está seca la remera! ¡Caro, está lista la camisa! ¡Coinor! ¡Necesito el Coinor! ¿Qué pasó, Caro? Ay, mi amor, menos mal que tenemos el Coinor. Esta segunda publicidad de Coinor nos muestra cómo las tareas del hogar son una obligación únicamente de las mujeres. En esta tercera imagen nos muestra una publicidad de perfume de hombre y otra a continuación de ropa de interior de mujeres.
En ambas se prioriza un tipo de cuerpo considerado perfecto que reafirma el estereotipo de belleza. Si estás en esos días. ¿Dónde vas? ¿A pedirle plata a papá? ¿No podés? ¿No te das cuenta? Está con el promedio. ¿Con qué? Con el promedio. Vos no sabes lo que duele esto. Donde tu humor cambia de repente. Esos días donde todo te molesta. ¿Podés parar con ese tiqui-tiqui? Me tenés repodrido. Donde no sabes lo que te pasa. Me siento triste todo el tiempo. Me enojo por todo. Es el promedio. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? En esta publicidad se muestra a los hombres sensibles por el promedio, que es un porcentaje que se sacaba en los torneos para ver qué equipo descendía, y se los compara con los días en los que las mujeres menstruan. Publicidades que rompen con los estereotipos. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Si ves que estoy haciendo otras cosas, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. 50-50. En estas publicidades un poco más actuales, vemos que se rompe con el estereotipo de belleza, usando en ellas cuerpos más diversos y más reales. También se rompe con la idea de que las tareas del hogar son solo para mujeres. Y por último, con la concepción de que hay juguetes para niños y para niñas, como vimos en las publicidades anteriores. Listo, ¿no es cierto? Como vimos en la publicidad y cómo se manejan los estereotipos, tanto en situaciones de riesgo, en situaciones de personas, nosotros vemos... La dependencia emocional en muchas ocasiones es confundida. El tema de, por ejemplo, del Papá Noel, ¿sí? El Papá Noel nosotros vemos y es Navidad. O sea, Papá Noel es Navidad, ¿correcto? Y no nos olvidemos que es una costumbre más bien extranjera, es una costumbre de Occidente y más no de nosotros, esto del Papá Noel y tantas situaciones, ¿cierto? Entonces, miren, se van determinando circunstancias, se van determinando situaciones que mediante este tipo de visualizaciones de estereotipos, nosotros vamos generando una comunicación. Esta comunicación comienza a partir desde que nosotros podemos argumentar nuestra situación. A ver, queridos estudiantes, perdón, se fue el internet, mil disculpas. Algo fue mi computadora. Como les mencionaba, las situaciones de la argumentación, de los estereotipos y la forma de comunicación van comenzando a cambiar dentro de nuestro proceso y visualización, de las cuales generan un tipo de conocimiento en la cabecita, ¿no? Si vieron cómo decían, no, es que si la señora tenía una pesadilla y ella tenía la pesadilla de que tenía que limpiar, ¿no es cierto? Y esa era la propaganda, no, por suerte tenemos Vanish, o sea, si no me fregaba, entonces es complejo porque decimos las mujeres tienen que dedicarse a la limpieza y eso es totalmente erróneo. Por ejemplo, si vieron el estereotipo de que no le hagas despertar porque él ya está durmiendo, o sea, como que el viejito ya no puede hacer nada. Entonces, miren este tipo de estereotipos que nosotros nos manejamos dentro de lo establecido en la cabecita, o sea, y muchas propagandas, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, eso ya fue prohibido, pero en los tabacos, por ejemplo, no sé si acuerdan el vaquero que salía con el caballo, el machazo, con el sombrero, y fumando un tabaco y botaba el humo, y con el látigo, y venía la mujer y le decía, oh, qué lindo que fumas, y él, uff.
¿no es cierto? Y bueno, pero fue prohibido por la OMS, ni siquiera por Ecuador, por la Organización Mundial de la Salud. No sé si ustedes, bueno, no sé si ustedes fuman, es un feo vicio, no les aconsejo hacerlo, ¿sí? No les aconsejo hacerlo, el fumar tabaco, pero sí vemos en la cajetilla de los tabacos la comunicación. Si ven que hay una persona con cáncer, hay personas con pulmones dañados, hay situaciones muy adversas, hay situaciones complejas de ser los dientes destruidos, etcétera, etcétera, porque es un medio de comunicación obligatorio. La Organización Mundial de la Salud obligó a todas las tabacaleras del mundo poner este tipo de imágenes para que los medios de comunicación, que son comprar la cajetilla, visualicen eso y tengan un poquito de miedo para comprar un tabaco. Aunque mucha gente no lo hace, ¿no? Ve la cajetilla y lo último que ve es la imagen de la cajetilla y sigue fumando. Y no nos damos cuenta que es un feo vicio, ¿sí? Antes en las publicidades se lo daba de esa manera. No nos olvidemos también que los estereotipos, por ejemplo, del alcohol, de la bebida del alcohol. Antes también salían propagandas de Schumir, etcétera, etcétera, la Pilsener, y ahora ya no salen propagandas del alcohol. Si ustedes se dan cuenta, ya no sale. De vez en cuando, tal vez una auspiciado y nadie tomando, ¿no? Sino auspicia Heineken la final de la Champions. Nada más. Pero ya no salen la persona tomándose, ¿ya? ¿Por qué? Porque correcto, justamente Baby Quiñones dice, las personas que fuman no respetan a los que no fumamos, y correcto, justamente por eso se dan las situaciones. Antes era normal fumar en el centro comercial, no sé si se acuerdan, uno iba al centro comercial, se pegaba su tabaquito y caminaba por todos lados, no, ahora es prohibido, en lugares, espacios públicos es prohibido fumar. Entonces, no podemos nosotros generar este tipo de comunicación porque no solamente afecta a la persona que está consumiendo, sino alrededor, a los niños principalmente que están en un momento de crecimiento pulmonar. Entonces, miren, sí nos damos cuenta cómo esto se va generando en muchas circunstancias y estos medios de comunicación deben ser bastante, bastante controlados. Porque, a ver, si yo cojo y digo el delinquir, por ejemplo, los corruptos, ahora es normal, o sea, en nuestro país el corrupto es normal verlo en la calle. O sea, porque los medios de comunicación te dicen, no, no pasó nada, robó, pero robó, ya, no pasó nada. Pero eso es malo, ¿no? Porque todo este tipo de situaciones nos hace generar una tradición cerebral. Y esa tradición cerebral nos dice, hazlo, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, o sea, no va a haber ninguna repercusión. ¿Sí? Justamente lo que dicen sus compañeros por el mensaje. El consumir alcohol daña los dientes, los tabacos, etcétera, pero deberían dar una comunicación así. O sea, no fumes, ¿sabes por qué? Porque te va a matar. Pero no oímos de ese tipo de situaciones. Lo único que vemos es en la cajetilla de tabaco la imagen del cáncer, la imagen de los pulmones, la imagen de los niños con deterioro nasal, los perritos que también tienen deterioro nasal. O sea, no vemos una imagen vocal, visual, ¿sí? Sino más bien vemos una imagen de una foto y se acabó, ¿cierto? Alexander Jurado nos levantaba la manito. Dígame, por favor. Ya le desbloqueo, ¿ya? Permítame un segundito. Listo, ya le desbloqueé. Díganos cualquier interrogante que tenga. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Buenas. quería referirme al tema en cuanto a las leyes que se han establecido y que prohibieron fumar en los espacios